Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos poquitos, pero somos suficientes. Hoy tenemos una sesión de acompañamiento. Entonces yo creo que aprovechemos que somos poquitos para que nos identifiquemos quiénes estamos aquí. Entonces, Conchita, bienvenida. Gracias, yo estoy en representación del Grupo Belucci y también mi hermana Marisol, por ahora. Cuando llegue Juan David, se unirá al grupo. Bueno, pero ya podemos decir que Belushi está presente Sí, eh, señor. con el background correspondiente. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Quién es el Redmi Note Pro? Hola, Jorge Francisco Álvaro, chicas, muy buenas noches. ¿Cómo Muy buenas están? noches. Buenas noches. Estoy desde el móvil. Ay, ok. Ah, Bueno, muy bien. Está también don Jorge Jiménez, Santiago y Diana Rodríguez. Y bueno, ahí van, yo creo que van llegando, ¿no? En la medida en que se van conectando, vamos a seguir trabajando sobre este tema. Entonces, permítame, por favor, yo voy a compartir pantalla y aquí. Sí, señor. Entonces, recordemos nuestra posición de que hemos venido trabajando de Canvas, modelo Canvas. ¿Quién me puede decir algo sobre este modelo? No, Antes que todo, quisiera decirle a Jorge Francisco que se le escucha muy débil la señal. No sé qué pasa el volumen. ¿la señal de audio? Sí, No, pues muy grave porque no tengo cómo mejorarla. Vamos a ver si le subo yo el volumen. Eh, pero no tengo. Vamos a ver si arribándome un poquito más me oye mejor. ¿Está sí, mejor? sí, ahí está mejor. Bueno, muy bien. Entonces, Conchita, a ver, ayúdanos un poquito con el modelo Canvas. bueno, el modelo Canvas nos ha ayudado, yo digo especialmente en el grupo Belucci, a identificar muchas cosas que de pronto nos pasamos por alto, porque uno pretende formar una empresa sin tener conocimiento de todos estos pasos básicos. Aquí nos enseñan primero a mirar a ver qué necesidades tiene el cliente para poder llegarle a cumplir esas necesidades. Hay que hacer unas encuestas, hay que hacer muchos prototipos, hay que pensar siempre en el cliente, hay que mirar qué tipos de cliente le vamos a llegar. Y digamos, muchas pautas que hay que seguir para poder eh, definir un negocio antes de mandarse así como al agua sin tener idea de cómo organizar las ideas y cumplir con la meta que uno se propone. Sí, sí, claro. Don Jorge Francisco, yo le puedo, pues, algo que yo he entendido de lo del modelo Canvas, Sí, claro. es que analiza, digamos, el negocio de diferentes aspectos, ya sea, o sea, a nivel de mercado, canales de distribución, comercial, logístico, ¿sí? Y pues, ¿qué se mira? ¿Qué necesidades debemos satisfacer a los clientes con el producto que estamos ofreciendo? ¿Cómo nosotros podemos llegar a los clientes? ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser nuestros clientes? ¿Cómo hacemos el contacto con nuestros clientes? Y entonces eso hace más o menos lo que yo he entendido del modelo Canvas, también qué relación tenemos con nuestros clientes, ¿sí? ¿Qué hacer para que el cliente
como regrese y no es solamente venderlo, ofrecerle el producto y ya, sino qué hacer para que sea permanente. Y eso es básicamente lo que más o menos he entendido Bueno. de lo del modelo Canvas. Entonces, pongámonos en la onda porque el tema de hoy es un poquito largo, pero yo quiero que nos metamos en estas honduras. El modelo Canvas, si ustedes lo recuerdan, pues básicamente es un panorama general ordenado de las variables que inciden en el éxito de un negocio. Tal vez como la mejor definición que yo he encontrado del modelo Canvas. Es una propuesta visual que me permite ver los 9 aspectos fundamentales o las 9 áreas críticas de un negocio de manera un poco más clara y más definida. Hemos comenzado ya por la propuesta de valor que me ayude a identificar cuál es el aporte que yo le doy a mis clientes. Establezco unos segmentos de clientes, el número 2, para definir cuál es el segmento objetivo de los clientes a los cuales yo me quiero dirigir, cuáles son mis clientes potenciales, para poder como afinar ese mercado y poder definir, bueno, yo le puedo vender a todo el mundo, pero preferencialmente le quiero llegar a estos segmentos de mercado y tal como lo hemos venido trabajando. En tercer lugar, están los canales para mirar de qué manera me comunico yo con mis clientes, cuáles son los medios preferenciales a través de los cuales puedo yo establecer comunicación con los clientes. Y en el punto cuarto que habíamos quedado la vez pasada, vimos la relación con los clientes. Cómo podemos relacionarnos con los clientes y ahí entramos en una variable muy interesante que veíamos, que es la parte promocional. Cómo yo puedo generar atractivo hacia los clientes para hacer que mi negocio resulte provocativo. Yo puedo tener el mejor producto del mercado, pero si mis clientes no lo ven como una solución a sus problemas, pues sencillamente mis resultados no son los mejores. Entonces, ya habíamos visto los 4 primeros puntos, yo me quiero saltar a eso, porque tengo un objetivo en la noche de hoy, y es que trabajemos básicamente del punto 5 en adelante. O sea, ya hemos visto la parte promocional, etcétera. Vamos aquí. Y entonces, voy a pasarme al punto 5, que es clave. Yo creo que esto es bien importante mirarlo. El punto 5 es, en ese panel, ustedes estaban mirando, mirar cuáles son mis fuentes de ingresos. Noten ustedes cómo en la parte inferior derecha tenemos ese panel, en ese panel tenemos ahí un espacio bastante grande para poder generar claridad sobre la parte financiera de mi negocio. Igualmente en la parte izquierda está la estructura de costos. Entonces vamos a recorrer los últimos puntos claves para avanzar en este Canvas, que no nos quedemos enfrascados en esto, sino que lo podamos definir. Entonces cuando hablo de las fuentes de ingresos, yo miro, bueno, el producto que yo estoy visualizando, que genera atractivo para mis clientes, que de pronto puede ser una solución para ellos, pues, ¿cómo voy a obtener yo ingreso de ellos? ¿Qué valor están dispuestos a pagar mis clientes por eso que yo produzco o por el servicio que doy? Entonces, ese valor psicológico es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Belushi, estamos planeando hacer un panel de consulta para presentarle el producto a los clientes, presentarle la solución, que ellos conozcan el producto y que nos digan, bueno, yo por esto estaría dispuesto a pagar tanto, ¿sí? Porque es lo que nos va a dar la idea de cuál es el nivel de fijación de precios que podemos hacer. Ahora, si yo tengo ya un producto que he lanzado al mercado, que lo he puesto ya a comercialización, pues entonces tengo que ver muy claro qué pagan actualmente, ¿sí? Cómo lo están pagando y cómo prefieren pagar. O sea que no solamente la cuantía, sino los medios de pago. Noten ustedes que muchas veces, y sobre todo en el mundo de hoy, pues el dinero en físico, monetario, tiende a desaparecer. Entonces yo tengo que tener más de un canal para que mi cliente pueda pagar. Entonces me puede pagar por Nequi, me puede pagar por canales digitales, me puede pagar por
por PSE, me puede pagar por tantas plataformas que hay para hoy en día poder pagar y hacer transacciones sin que haya necesidad del uso del dinero. Aquí tengo que aclarar yo varios puntos importantes en esto. Importantísimo. Tener claridad de cuáles son las fuentes de mis ingresos actuales. Porque con mucha frecuencia el empresario o el emprendedor pues tiene otras fuentes de ingresos. Entonces, por ejemplo, tiene no sé, una herencia o unos arriendos que recibe, o unas actividades diferentes, etc. Y entonces tiende a confundir lo que produce el negocio con lo que realmente le ingresa a la persona. Entonces es muy importante hacer esa diferenciación. Y así como hacemos diferenciación en los ingresos, tenemos que hacer diferenciación en los gastos. Yo no puedo hacer que del negocio salga todo, ¿no es cierto? La mayor fuente de quiebra de los negocios es porque yo al negocio le echaco todos los gastos posibles. Entonces, yo tengo que aprender a diferenciar mis gastos personales, mis ingresos personales, de los ingresos personales y los gastos de los ingresos del negocio y los gastos del negocio. Hoy vamos a mirar algo sobre los indicadores financieros. Cuando uno no mide el dinero, no sabe realmente ni qué tiene, ni qué está gastando, ni sobre todo cuál es la tendencia que se tiene desde el punto de vista financiero. Eso quiero que lo tratemos en la noche de hoy. Y una cosa muy importante, ¿cuáles son nuestros objetivos financieros en el corto plazo? Aquí hay algo muy importante. No puede ser que el tiempo pase y que yo no venda o que no tenga ingresos del negocio, porque entonces el negocio carece de sentido. Cuando hablamos de emprendimientos, yo voy a pedir, por ejemplo, un financiamiento, y dicen, bueno, ¿y cuánto han sido sus ventas en el último año? Y les tengo que decir, bueno, mis ventas han sido tanto. Y de esas ventas, ¿cuántas han sido sus ganancias? Para que veamos que hay un retorno sobre la inversión. Eso es bien importante. Ahora, si los objetivos financieros que yo establezco no son lo suficientemente buenos, hay una pregunta última que tengo que resolver ahí. ¿Cómo voy a conseguir esos objetivos financieros en el corto plazo? Es decir, ¿cuáles van a ser mis acciones para poder conseguir los ingresos que estoy necesitando provenientes de mi negocio y controlar los gastos que se generan con motivo del negocio? Entonces, ahí tengo la fuente de ingresos, el número 5. Entonces, en el número 5 paso yo a algo muy importante que son los recursos claves. Si yo quiero tener más ingresos, tengo que contar con recursos claves que sean importantes. No es posible, como decían las abuelitas, que yo pueda obtener grandes maravillas trabajando con alitas de cucaracha, ¿cierto? No es posible que obtenga grandes dividendos cuando no hago grandes inversiones. Entonces, aquí hay unas preguntas que son claves en el Canvas. ¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? Porque si yo estoy diciendo que en la propuesta de valor yo voy a incrementar las ventas en un 22%, yo digo, bueno, ¿y de dónde van a salir esos 22%? ¿Qué tengo yo que colocar? ¿Qué tengo yo que invertir? ¿Qué tengo que ya adicionar para poder lograr que esa propuesta de valor efectivamente se consolide? ¿Sí? Y de eso, por ejemplo, mirar, si yo no voy a llegar directamente al consumidor final, ¿cómo voy yo a establecer una relación entre yo, que soy productor, mis canales de distribución y el consumidor final? Me explico. Yo produzco algo que finalmente lo doy como precio de venta a 1.000 pesos. Y esos 1.000 pesos es lo que yo le voy a cobrar al consumidor final. Pero si yo monto un intermediario, ese intermediario tiene que ganar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, de los 1.000 pesos que yo pensaba obtener, voy a cobrarle 80, no va a tener de ingresos sino 80, le voy a dar de contribución 20 a mi distribuidor
y le estoy cobrando yo los 80 al consumidor final, los 100 al consumidor final. Entonces, aquí hay algo muy importante de mirar de esos recursos claves. Recursos claves importantes para mi negocio. Contar con los recursos físicos y técnicos apropiados. No es posible tener desarrollos técnicos de punta cuando no tengo tecnología de punta. Es así, claro. Entonces muchos negocios se quedan porque no sigue trabajando con la máquina de coser de la abuelita. Y así pues obviamente pues, no rinde. Pero además de eso, yo necesito también unos recursos humanos, que hoy en día hablamos más bien de ingenio humano, de los aportes humanos. A uno de ustedes les decía yo la semana pasada, un adagio muy corriente en nuestro medio es que yo no puedo ser el cura, el que voy en la procesión, el que digo la misa, el que canto la misa, y además el que cobro la limosna. Eso no puede ser. Es decir, un negocio de yo con yo difícilmente puede llegar a funcionar. Entonces yo necesito de recursos humanos, de gente que me ayude, gente que me contribuya. Porque caigamos en cuenta que muy buena parte de los beneficios que yo obtengo son fruto de un trabajo en equipo. Difícilmente yo obtengo grandes resultados trabajando yo solito con mis propias manitas. La gran mayoría de los negocios han arrancado así, con un titán que se esfuerza, hace esfuerzos descomunales para lograr iniciar un negocio. Pero ya cuando el negocio crece, pues necesita gente que le colabore. Y ahí la parte humana es donde empieza a aparecer, y ahí es donde la vida se me empieza a complicar. Porque si yo no me vuelvo, en lugar de volverme trabajador, no me vuelvo líder, no voy a tener equipos. Entonces, como recursos clave y adicionales, hablo yo de recursos físicos y técnicos, de recursos financieros y de recursos humanos. En ese orden de ideas, vamos al número 7, que son las actividades claves. Hay cosas que son absolutamente vitales. Por ejemplo, si yo quiero formalizar mi negocio, yo tengo que tener un espacio adecuado donde trabajar. Puede ser que yo la primera tienda la monte en la sala de mi casa, pero cuando ya quiero tener un negocio en forma, necesito tener un espacio, necesito tener unos recursos que sean claves y desarrollar determinadas acciones claves que contribuyan a que mi propuesta de valor efectivamente se dé. Ahora, esas actividades claves deben darle un valor agregado al cliente. Entonces, habrá productos como las artesanías que tienen mucho valor y mucho mérito porque salen de las manos del artesano. Pero eso tiene un límite. Yo les mencionaba a ustedes cuando me nombraron entrenador de las artesanías de Colombia, que yo entrené los artesanos para que vendieran. Pero cuando ellos fueron por allá a Europa y vieron, los europeos vieron esas cosas preciosas que hacen los artesanos colombianos, yo, no, qué maravilla, buenísimo, y además baratísimo. Entonces yo necesito 50 docenas dentro de 8 días. Y hasta ahí llegamos. Porque no teníamos los recursos claves ni las actividades claves para poder cumplir con eso. Entonces aquí aparece una cosa muy importante que vamos a tratar de avanzar en la noche de hoy, que es cómo es el flujo de ingresos en mi negocio. Y dentro de ese flujo de ingresos hay algo muy importante que yo quiero tocar, creo que no lo voy a alcanzar a ver esta noche, que es el control de los inventarios. Cómo yo puedo controlar el dinero, pero tengo que controlar también los inventarios porque un producto o un servicio no produce beneficios mientras no esté rotando, mientras no entre al negocio. En el momento en que sale del negocio es que me deja un excedente que es el que realmente produce sentido para mis clientes. Entonces aquí en esas actividades claves
están las actividades financieras, las actividades de mercado de comunicación y las actividades de producción. Son actividades fundamentales. Sobre eso volveremos en una ocasión posterior. Y aquí entonces entro yo a una parte que es terreno un poco denso, pero quiero que lo veamos un poco más detenidamente. ¿Cuáles son las acciones claves que yo requiero realizar para cumplir con los objetivos? Hoy nos vamos a centrar en las actividades financieras y administrativas. Más adelante veremos actividades de mercadeo y de comunicación y posteriormente veremos actividades de producción. Entonces, permítame, yo adelanto un poquito para que entremos en materia con este punto y entremos en lo que es el punto fuerte de la noche de hoy. Lo he llamado la llave de oro, que son los factores financieros. Entonces veamos en esos factores financieros qué nos puede llegar a preocupar. Iniciemos con un conocimiento muy general de lo que es ese conocimiento financiero. Hablemos de un elemento clave, que es el estado de las finanzas. ¿Cómo sé yo si mi negocio realmente es próspero o no? Si económicamente es viable o no. Lo logro mediante algo que llamo los estados financieros. Esos estados financieros son elementos que me permiten conocer la situación económica y financiera del negocio en un momento determinado. O sea que estos estados financieros son eminentemente dinámicos. Ahí vamos a mirar dos elementos que son fundamentales. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Que es, como digamos, los elementos claves del negocio. Hablemos del primer elemento, el balance. ¿Qué es el balance? El balance es un resumen de todo lo que tiene la empresa. Entonces, todo lo que tiene la empresa serán algunas cosas que son de propiedad del empresario y otras cosas que están en la empresa, pero son de propiedad de otros. Además de eso, hay algo muy importante, que yo puedo estar debiendo cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo también deudas. Y habrá, de todo lo que yo tengo, algunas cosas que efectivamente son mías. En resumen, el balance general es un resumen de todo lo que tiene la empresa. Lo que debe, lo que le deben y lo que realmente le pertenece a su propietario en una fecha determinada. Ah, eso quiere decir que el balance es eminentemente dinámico. En la medida en que se van generando operaciones, el balance obviamente tiende a cambiar. ¿Cuál es el esquema del balance general para que lo veamos aquí? El activo que está al lado izquierdo allá, ¿cierto? Está en activo circulante, activo fijo, otros activos, etc. Ahora los definimos. Al lado derecho se encuentran los pasivos y se encuentra el patrimonio. ¿De dónde sale esto que llamamos balance? De algo muy sencillo. El activo es todo lo que yo tengo. Pero ojo una cosa. Si yo tengo un negocio y en ese negocio yo tengo 1.000.000 de pesos, es posible que ese 1.000.000 de pesos no sean todos míos. Es posible que de ese 1.000.000 de pesos yo tenga, no sé, 200.000 que he recibido, por ejemplo, en mercancía que me dieron otros proveedores y yo los estoy debiendo. Entonces, lo que yo tengo, el activo, le tengo que restar el pasivo. El pasivo es todo lo que yo debo. Entonces, si del 1.000.000 de pesos que yo tengo, yo debo 200.000, ¿qué me quedan? 800.000. ¿Qué quiere decir eso?
que eso es lo que realmente es mi capital o mi patrimonio. El capital contable o mi patrimonio. De ahí es donde sale esa ecuación tan sencilla que debe ser nuestra guía permanente, permanente todo el tiempo. Lo que yo tengo menos lo que yo debo es igual a lo que es mío. Así de sencillo. Entonces, el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. ¿Pregunta hasta ahora? ¿Aló? ¿Preguntas? No, Muy señor. claro, Todo claro, doctor. muy claro, ¿no es cierto? Lo que yo Sí, tengo señor. Jorge, menos lo que yo debo es igual a lo que es mío. Estamos claros, ¿no es cierto? Es que Jorge, un favor, su merced nos podría compartir esa presentación de PowerPoint por el grupo o enviárnoslo a un correo electrónico si pesa mucho. pero primero entendámoslo. ¿No les parece? Sí, Porque eso lo vamos señor, porque adelante. es que lo estamos entendiendo, pero digamos que ya para ponerlo en práctica. Sí, eso queda grabado y esta reunión queda grabada tal como la tenemos ahorita. No te preocupes, tranquila. Entonces, aquí vamos a ver algunos términos y aclararlos. Porque aquí en este esquema que he planteado general, está el activo circulante, el activo fijo, otros activos, el pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo y el patrimonio, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar en detalle qué es cada uno de esos títulos que yo tengo ahí. Entonces el balance general, en términos generales, se divide en tres partes: activos, pasivos y patrimonio o capital contable, ¿no es cierto? Y acuérdense ustedes, pues, volviendo al término, todo lo que yo tengo activo es igual a lo que debo más lo que es mío. Son los mismos, la misma ecuación, ¿no es cierto? Todo lo que yo tengo es igual a lo que debo más lo que es mío. Esa es una ecuación que es absolutamente vital. Activo es igual a pasivo más capital. De ahí funciona efectivamente todo. ¿Ok? Entonces veamos los activos. Los activos son todos los bienes y todos los derechos, ojo a eso, propios y ajenos, que tenemos como empresarios en un momento determinado en la empresa. Si alguien viene y me dice, mire, yo le dejo en consignación a usted estos inventarios, eso entra a formar parte del activo, está ahí activamente en la empresa, pero no es mío, ¿sí? Lo mío será lo restante. Eso que me dejaron ahí en consignación es de quien es el dueño, ¿sí? Esos activos se clasifican, de acuerdo con su facilidad de convertirse en dinero, en activos circulantes. Ya lo vamos a ver, los activos circulantes, entonces es lo que yo tengo en el banco, lo que yo tengo en las redes sociales, porque ahora tenemos que contar eso, lo que yo tengo, por ejemplo, en el banco, lo que tengo en la caja registradora, ¿sí? Son activos circulantes. Hay unos activos que son activos fijos. Por ejemplo, si yo tengo en este momento en mi negocio 1.000.000 de pesos, ese es un activo circulante, porque es dinero, ¿no es cierto? Pero puede que yo tenga de ese 1.000.000 de pesos, tengo 200.000 en Nequi. Y el Nequi, ese es activo porque es mío, ¿sí? Y yo lo puedo hacer circular. Y yo, por ejemplo, puedo tener 300.000 pesos en la tarjeta de crédito. Ese es mi activo también. Es parte de lo que yo tengo, ¿no es cierto? Ahora, diferente el activo circulante al activo fijo. Ojo a la palabrita. Porque el escritorio o el mostrador de mi tienda o el computador, pues para que sea circulante yo tendría que convertirlo en efectivo, tengo que venderlo. El activo fijo, como lo vamos a ver, me da la utilización, pero no me produce el dinero circulante. Y yo puedo tener otros activos. Aclaremos de los términos.
Los activos circulantes son todos los bienes que posee el empresario y que realizará o convertirá en dinero en un término menor de un año. Ahí está la caja, los bancos, por ejemplo, la materia prima, los productos en proceso o el producto terminado. ¿Sí? De otro lado, los activos fijos son los bienes que tiene el empresario para usarlos, pero no para venderlos. Le sirven para desarrollar su actividad económica, ¿no es cierto? Y los otros activos son los otros pagos realizados por anticipado que no se pueden clasificar en los dos anteriores, ¿cierto? Recuerde, activo es lo que yo tengo. Entonces me lo dieron para anticipado, yo lo tengo. Pero no es un activo circulante, no lo tengo para gastarlo. Tengo ahí en caja, tengo ahí en reserva, y no lo puedo gastar. Tampoco me lo puedo usar. Entonces son otros activos. Quedamos claros, ¿no? Activos fijos, activos circulantes y otros activos. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de los pasivos. Básicamente los pasivos son deudas. Son las deudas que yo poseo como empresario y que se clasifican según su grado de exigencia. Algunas deudas las tengo que pagar en el corto plazo, otras a largo plazo, o puedo tener otros pasivos, ya los vamos a ver. Entonces, los pasivos son sobregiros bancarios, por ejemplo, que son para pagar en muy corto plazo. Los proveedores, las obligaciones bancarias pagaderas en menos de un año. Entonces, para mí el corto plazo es un año. ¿Sí? Entonces, son deudas que yo tengo que cancelar antes de que se termine un año. ¿Sí? En menos de 12 meses. Los pasivos de largo plazo son las deudas que el empresario debe pagar en un plazo mayor de un año. Por ejemplo, obligaciones bancarias. Yo pido un préstamo. El banco me dice, ok, listo. Le prestamos 2 millones de pesos y pague eso en 3 años. Ya el hecho de que sea en 3 años se me volvió un pasivo de largo plazo. Porque yo tendré que pagar el de los 3 millones de pesos, 1 millón este año, otro millón otro año y otro millón otro año. A más de un año. Y hablemos también de otros pasivos. Son pasivos que no se clasifican en los dos anteriores. Por ejemplo, anticipos recibidos de los clientes. Son pasivos que yo debo, ¿no es cierto? Los recibí de los clientes. Lo estoy debiendo, por eso lo considero yo como pasivos. ¿Sí? Lo podré utilizar, lo que yo quiera, pero son elementos que a la postre se me van a volver activos para mí, pero son deudas que tengo de otra índole. Hablemos del patrimonio. El patrimonio entonces es la diferencia entre los activos, lo que yo tengo, y los pasivos, lo que debo. ¿Cierto? En otras palabras, lo que es mío. Es la diferencia entre los activos y los pasivos de la empresa. Y representa lo que en realidad le pertenece al empresario. Ahí están varias clasificaciones importantes, que son el capital social, las utilidades retenidas o las utilidades actuales. Entonces, el capital social es el capital semilla con lo que empezó la empresa, ¿cierto? Sí, el capital social. Las utilidades retenidas son utilidades que yo reinvierto en la empresa o que las tengo que para distribuir, ¿sí? Ese es mi patrimonio, están ahí destinadas con ese fin. Y las utilidades actuales son las utilidades obtenidas por la empresa en el periodo analizado. Deben coincidir con las utilidades del estado de resultados. Preguntas, dudas, reclamos o demás. ¿Aló? Los leasing, ¿qué son, don Francisco? Los leasing. Hay algo muy interesante, y es que el leasing es una forma a través de la cual yo adquiero un producto en arrendamiento, básicamente. Pero ese arrendamiento tiene una característica muy interesante. Un producto, cuando sale de la empresa, tiene un valor. Ese valor, por decir algo, es 1000.
Y en la medida en que se va utilizando, se va gastando y todo lo demás, ese producto va perdiendo valor, ¿no es cierto? Al final queda un remanente. Entonces el carrito que era nuevo y que valía 50 millones de pesos, cuando yo al cabo de los 3 años lo quiero vender, ya no vale 50 millones de pesos. Entonces me dice, mire, como nosotros, usted me ha pagado el arriendo de ese carro, que se lo prestamos en arriendo, entonces le vamos a dar la opción de que usted lo compre. Usted va a tener la primera opción de compra. Entonces, se lo dejamos en 20 millones, ¿cierto? Entonces, pues un carro en 20 millones, y yo lo conozco, yo lo he usado, entonces, ¿qué tal? Pues bueno, lo compro. Ese es el leasing. Es básicamente un arrendamiento. Note una cosa, que el carro se me vuelve un activo fijo, ¿sí? Pero yo estoy adquiriendo realmente una deuda. ¿Cuál es la deuda en el corto plazo? El valor del arrendamiento. Por el hecho que yo adquiere el carro, adquiere una deuda, ¿sí? Y yo voy pagando mi arrendamiento común y corriente, y al final dicen, bueno, devuelve el carro, porque no es suyo, hermano, ¿sí? Es un elemento que no le pertenece a usted. Y bueno, entonces yo voy a sacar de mis activos, de mi capital, yo lo compro, y ese carro ahora entra a formar parte de mi patrimonio. Yo lo compré, ahora sí es mío. ¿Entendiste el leasing? Es básicamente eso, ¿sí? Hay otros formatos de negociación que son muy interesantes, que permite no hacer grandes gastos, pero sí poder tener la utilización de determinados elementos. El leasing ha tenido muchísimo éxito en el mundo financiero, precisamente por eso, porque permite la utilización de cosas. Antes uno se imaginaba que el arrendamiento era solamente sobre un activo fijo, sobre una, no sé, una máquina o un inmueble o una algo de estilo, ¿sí? Pero esta es una modalidad muy interesante y de hecho tiene muchísimo éxito. Muy bien. Entonces ya tenemos claridad sobre los activos, los pasivos y el capital. Es decir, tenemos claridad sobre el balance. Muy importante, se llama balance porque la ecuación se tiene que cumplir. El activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio o más el capital. Por eso está balanceado, ¿no es cierto? Puede ser que yo deba todo, ¿sí? Pero tiene que haber el cumplimiento de esa ecuación. Continuemos. Continuemos. Bueno, aquí esto lo vamos a mirar después porque son los inventarios. Hay un temita que yo quiero tratar esta noche, que es el tema de la caja menor. Es muy importante diferenciar la caja mayor de la caja menor. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque es que la fuente de quiebras de los empresarios en muy buena parte está en que no cuidamos los centavos. El adagio judío dice, cuide los centavos que los pesos se cuidan solos, o que los dólares se cuidan solos. Entonces, la caja menor se llama así porque es una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa únicamente para pagar gastos en aquellas situaciones en que desembolsamos por el desembolso por cheques o por otras formas son inconvenientes, ¿cierto? Debido al costo de escribirlos, firmarlos, convertirlos en efectivo. Entonces yo no puedo decir, bueno, voy a comprar el café para mi negocio, ¿cierto? Entonces no, pues para esa vaina tengo que hacer una consignación de una transacción en Nequi y no sé cuántas más arandelas. Y no, hermano, obviamente yo tengo un fondito, ¿sí? Y ese fondito lo mantengo controlado. Dígame, Álvaro. ¿Y con él?
Sí, y ahora se cerró la sesión. Ándale, hermano. Está bien. ¿Ya ahora sí? Ya está así. Yo me veo aquí descongelado. Sí, es que puede ser falla de internet. Pero ya estás bien. Ya estoy bien, ok, listo. ¿Queda claro lo de la caja menor? Cuidado. Yo tengo que tener perfectamente definida la caja del negocio, donde yo tengo los activos del negocio, y muy aparte llevar el control estricto de la caja menor. Y la caja menor es estrictamente para el negocio. Ahí no puede salir ni el precio de la leche, ni el pago del taxi, ni nada de ese tipo de cosas. Segunda cosa, si yo llevo registro de todas las operaciones, tengo que tener claridad de lo que yo voy gastando y lo que voy recibiendo. Pero yo quiero enfatizar de la importancia del registro de la caja menor. Todo dinero que se mueva con motivo de un negocio debe quedar permanentemente registrado. De otra manera, yo no voy a poder tener claridad de cuánto se está moviendo mi negocio. Si yo revuelvo una cosa con la otra. Ahora, la caja menor es menor y es solamente para determinados gastos. Cuando a mí me piden que asesore a una compañía, lo primero que yo establezco son los protocolos en el uso financiero del negocio. Y de esos protocolos, el protocolo más importante es el de la caja menor. ¿Para qué se podrá utilizar la caja menor? ¿Cada cuánto se va a utilizar la caja menor? ¿Hasta qué punto yo puedo renovar nuevamente el fondo de la caja menor? Porque entonces, valente tontería, ¿no? La caja menor la pongo chiquitica, pero la pongo a rotar tan, y gasto, y ahí todo lo demás, no. Tiene que haber un convenio en donde yo digo, mire, si yo voy a comprar materia prima, eso no será de la caja menor. Eso no es de la caja menor. La caja menor será para pagar, por ejemplo, las fotocopias del momento, o para pagar el café que yo pago en la cafetería, o para, ¿sí? Pero todo lo que yo gaste de mi caja menor tiene que quedar perfectamente registrado. Una de las cosas, de las características fundamentales, es que yo registre todas las operaciones. De ahí la importancia, más adelante lo vamos a ver en Nueva Era, de que yo maneje muy bien el Excel. Hombre, para eso se hicieron los celulares de hoy en día. Yo registro ahí todas las operaciones. Y hoy en día yo puedo llevar la contabilidad de mi negocio en el celular perfectamente. Y eso sí, importantísimo. Si yo del negocio saco para pagar el Transmilenio, hermano, yo tiene que quedar registrado. ¿Queda claro eso? Sí, es bien importante ese concepto. ¿Alguna ¿Puedo pregunta? hacerle una pregunta? Dos preguntas, Una dale. pregunta. Sí. Usted dice lo de la caja menor. ¿Cómo se hace? ¿Qué cantidad la empresa o eso debe tener para la caja menor? O sea, debe primero mirar los gastos, como usted dice, de fotocopias, Sí. de lo del título, hacer como una especie de detalle de los gastos para así Sí. decir, la cantidad que va a tener la caja menor es Sí. tanto. Y fijo un tope. Yo digo, mire, mensual o semanalmente o mensualmente, yo no me puedo gastar más de tanto en caja menor. Ujú. Eso depende del nivel de actividad que yo tenga en mi negocio. Hay quienes dicen que la caja menor no puede ser mayor del 2 o el 3% del valor del movimiento del negocio. Y tiene sentido, ¿no? Es decir, si yo logro tener de ingresos de ventas, por ejemplo, 1000, pues no puedo tener de caja menor 500. Porque, pues, ¿qué juego usted haciendo? Noten ustedes que cuando ya tengo un buen balance,
yo tengo claridad de cuánto he invertido, cuánto he gastado y cuánto me voy a ganar. Me estoy ganando. Entonces no tiene sentido que de las ganancias yo diga, no, entonces el 50% se va para caja menor. Pues, qué tontería. De ahí la importancia de fijar el protocolo de activos, es decir, los convenios que yo hago para decir en qué se puede gastar el dinero. ¿Ok? Surge aquí una cosa que yo quiero concluir. No sé si hasta ahora hay preguntas adicionales. ¿Aló? No, todo está muy bien, don Francisco. Claro. Entonces vamos a hablar de este otro elemento que me preocupa mucho para un empresario como nosotros. Los índices financieros. ¿Sí? Entonces, el primer índice financiero que yo quiero que conozcamos es lo que yo llamo la relación de liquidez. ¿Por qué razón? Porque es que si yo no tengo dinero para trabajar, pues no tengo cómo aprovechar oportunidades, no tengo cómo realizar compras. No, la liquidez es la fuente de dinamismo de un negocio. Entonces, la relación de liquidez se utiliza para juzgar la habilidad y la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Entonces, el índice de liquidez, ¿qué hace? Toma lo que yo tengo en el corto plazo, activo circulante, contra lo que yo debo en el corto plazo. Eso es muy importante. Entonces, he ahí el problema de no saber manejar este tipo de cosas. Uno dice, no, es que yo me gano 1.000.000 de pesos. Así, hermano, pero es que usted incurre en gastos mayores del millón de pesos. Entonces no tiene, o peor aún, revienta la tarjeta de crédito, hermano, y no se da cuenta que no ganó nada porque todo lo que usted tiene, todo lo debe. Entonces, si yo hago esta relación, ese índice de liquidez, me doy cuenta, frente a lo que yo tengo, cuánto estoy debiendo. Relación entre activo circulante y pasivo circulante. ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Claro? ¿Clarísimo o no? Una pregunta. Sí. Si la persona dueña de la empresa no toma conciencia de esto y dice voy a sacar plata acá y luego la repongo, ¿quién lo controla a él? Supuestamente él es el que se debe controlar y mirar, porque de esa forma su negocio no va a prosperar si va a sacar plata y después no la recupera. Cuando yo funciono como empresa, tengo auditor. Y cuando funciona como persona, tengo esposa. O revisor fiscal. Revisor fiscal, me parece. No, eso está bien. Claro, sí. La pregunta es bien pertinente, ¿no es cierto? Bueno, ¿y el alcalde quién lo ronda, hermano? Exacto, porque si yo soy el dueño, si yo soy la dueña, por ejemplo, Claro. pues ¿quién me va a decir que no voy a coger esa plata? ¿Sí me hago entender? Y Claro, entonces claro. uno mismo, como quien dice, uno mismo se dice mentiras. Sí, sí, sí. Una sociedad anónima, eso es un delito. Sí, claro. Entonces, por eso digo yo, ¿no? Las empresas tienen revisor fiscal y los señores tenemos esposas. ¿Sí? Porque es que si no hay claridad de lo que realmente yo tengo, pues estoy quebrado, ¿cierto? Muy bien. Es engañarse. Otro elemento clave, ¿cierto? Que es la relación de actividad o algo que llamamos la rotación, que ustedes habrán oído muchas veces. Ese índice me sirve a mí para medir la efectividad de la empresa. A mí de nada me sirve tener en activos un inventario muy alto, ojo a eso, si ese inventario no se mueve, ¿cierto? Entonces, es muy importante que yo mire en esas actividades de rotación la utilidad
La utilidad es el ingreso neto con relación a las ventas. Ah, sí, es que yo vendí algo en 10 millones de pesos. Sí, pero esos 10 millones de pesos, ¿cuánto realmente le ingresó a usted? ¿Cierto? Fue la utilidad. Entonces, yo para producir ese millón de pesos, yo utilicé de costos 800. Pues hombre, a usted no le queda sino 200. Entonces, las utilidades es lo que cuenta siempre en todas las cosas de la vida. La utilidad en ventas. Es algo que yo tengo que estar mirando todo el tiempo. No cuenta tanto cuánto vendí, sino cuánto me gané. Por eso yo les he insistido cuando hablamos de ventas, esa trilogía fundamental. Es tener claridad sobre los ingresos, tener claridad sobre las ventas y tener claridad sobre las ganancias. ¿Ok? Muy bien. Otro elemento es el retorno sobre la actividad. ¿No es cierto? Entonces, no, es que yo soy dueño aquí, tengo una empresa que vale 5.000 millones de pesos. Ah, chévere, muy bien. Y esos 5.000 millones de pesos, de esos 5.000 millones, ¿cuánto le ingresa, compañero? Ah, no, es que todo está en activos fijos. Ah, entonces no tiene retorno. No tiene retorno. Cuando yo enseño sobre cobranzas, que es un tema muy álgido, yo le digo, mire, de nada le sirve a usted decir, no, es que mire, le vamos a fiar a fulanito porque es que es el dueño de esta bodega y el dueño de estos carros y el dueño de no sé cuántas máquinas. Y no, eso no sirve. Eso no sirve. Yo, de todo eso que ese señor posee, ¿cuánto realmente le está ingresando? Porque con eso sí va a poder pagar. Con los activos fijos, no. ¿Estamos claros en eso? Entonces, muy importante. George, Perdón un segundo, acabo la idea. Yo veo que algunos de ustedes hacen unas inversiones muy chéveres, ¿no es cierto? Y yo le digo, bueno, ¿cuánto has vendido? Y digo, bueno, he vendido 200.000 pesos. Y de esos 200.000, ¿cuánto te has ganado? Ahí está el punto. Alvarito, adelante. usualmente las entidades que prestan dinero o las entidades del Estado, cuando lo van a contratar a uno, se fijan en estos indicadores. Por ejemplo, a manera de ejemplo, las empresas del Estado a veces exigen que el contratista tenga una utilidad en ventas superior al 10%. Ajá. A veces exigen que sea superior al 5%. Cuando las entidades del Estado quieren contratar universidades, pues piden una utilidad en ventas del 0%. Pero cuando la utilidad en ventas es negativa, tienden a no contratarlo a uno y con los prestamistas no le van a prestar. Lo mismo pasa con el retorno por actividad. Sí. A veces exigen unos indicadores del 10%, del 5%, pero es una forma de tener una empresa sana, cuidar estos tres indicadores de los que tú has estado hablando hoy. Claro, claro. Y hay una cosa muy importante de entender, y es que quien tiene un capitalito para prestarle a alguien, pues tiene que asegurar que ese alguien le devuelva el capital. Es que, claro, ¿cierto? Puede haber posibilidad de retorno. Muy bien. Hay otras relaciones que llamo relaciones de rendimiento. Se utilizan para medir la efectividad de la empresa, para producir utilidades eficazmente, según el retorno generado en ventas o inversiones, ¿no es cierto? Las relaciones de rendimiento. Por ejemplo, el retorno al capital. Entonces aquí yo tomo el capital más las utilidades con relación al ingreso neto. No, es que mire, este año entonces vendimos 800 millones de pesos, no sé cuántas, y además de eso, en el balance incrementamos nuestro capital. Pues sí, pero eso realmente, ¿cuánto ingresó? ¿Cuál fue el ingreso neto? Es decir,
que hubo retorno al capital. Hay algo muy importante que con alguna frecuencia nos limita, que es el factor crecimiento, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, el dinero que gane una empresa tiene que dar para cubrir los gastos, para cubrir los costos, y me tiene que dar un excedente. Ese excedente no es para gastármelo. Ese excedente yo lo utilizo para darle crecimiento a la empresa, para responderle a los accionistas y para fortalecer el movimiento de la empresa. Entonces, el rendimiento económico es bien importante, ¿sí? De nada sirve que yo llegue a un balance final donde yo diga, bueno, como que llegamos al punto de equilibrio, ni ganamos ni perdimos. No, ese no es el nombre del juego. Ese no es el nombre del juego. ¿Ok? Y terminemos entonces con algunas relaciones de endeudamiento. Ándale. Entonces, la relación de endeudamiento. Yo relaciono todo lo que yo tengo frente a todo lo que yo debo. ¿Cierto? Ah, no, es que aquí mire, esta empresa tiene carros, tiene edificios, tiene no sé qué tal. Pues sí, hermano, pues que nada de esa vaina es suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen unos niveles de endeudamiento muy altos. Una cosa importante, el tener niveles altos de endeudamiento no es un nóvice para no trabajar. Si ustedes miran las grandes corporaciones, tienen unos niveles de endeudamiento muy altos. Pero, ¿qué sucede? Que cada operación que realizan tiene un alto retorno sobre la inversión. En otras palabras, tiene cómo pagar ese endeudamiento. A mí me aterra cómo, sobre todo los latinos, somos muy dados a eso. Que no gastemos, que compremos el apartamento y no sé qué y tal, y aquí sacamos, le pedimos prestado a no sé qué, y la deuda de no sé qué, préstamo al banco, no sé qué, y acabamos endeudados hasta el alma. Y entonces alguien dice, oigan, perdónenme la pregunta, ¿de dónde van a pagar eso? Ay, de alguna parte saldrá. No, señor. Usted tiene que saber de dónde sale el pago de la deuda. En otras partes, en otros términos un poco más técnicos, si yo tengo un activo total dinámico, puedo tener una deuda dinámica. ¿Estamos claros en eso? ¿Cómo se generan las grandes organizaciones? Con deudas, ¿cierto? Si uno mira la historia, por ejemplo, a mí me fascina ver las historias de los grandes empresarios, de Ford, de los fundadores de Google, de toda esta gente, se meten en unas deudas de hermano, que nos juegan que uno dice, ¿cómo así esta gente, cómo va a pagar todo eso? Ah, pues tienen cómo, porque el activo se vuelve dinámico. Si el activo produce, yo tengo que pagar, con qué pagar la deuda. Pero tengo que tener la garantía de que el activo realmente sea dinámico. Si yo me encarto con, no sé, comprar edificios, comprar carros, comprar cosas que no producen, pues hermano, ¿con qué voy a pagar? Si no tengo, ese no es un capital que yo pueda tenerlo como un activo de corto plazo. ¿Ok? Muy bien. Y terminemos entonces con algo que es muy importante. Muy buena parte de las aulagas, de las angustias, de las dificultades que tienen nuestros emprendedores está por la carencia de algo que se llama el capital de trabajo, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. En otras palabras, en el corto plazo, ¿cuánto tengo y cuánto debo? En el corto plazo. Solamente en el corto plazo.
Puede ser que yo en el corto plazo tenga yo 500 millones de pesos. Pero si yo estoy debiendo 500 millones de pesos, yo no tengo capital para trabajar. No hay un excedente que me garantice que si hay la oportunidad de una inversión, yo tengo cómo responder. Muchos negocios se dan sobre la base no de lo que yo vendo, sino de lo que yo compro. Entonces puede haber oportunidades, ¿no? Que me dicen, mire, este inventario vale 500, pero si usted me lo compra de contado, se lo dejo en 400. Ahí hay una ganancia de 100, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo aprovechar esa oportunidad? Si tengo con qué. Pero si mi activo corriente menos mi pasivo corriente es 0, no tengo capital de trabajo. Entonces, esta es una lucha permanente del pequeño empresario. Tener capital de trabajo. Noten ustedes la importancia aquí de estar manejando estos indicadores financieros, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de capital de trabajo, hablo de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, para determinar que hay que establecer un balance entre la rentabilidad y el riesgo. Ojo a eso. ¿Por qué las grandes corporaciones se endeudan a ese grado altísimo? Porque tienen un riesgo calculado. Lo saben bien. ¿Por qué estamos en crisis en el mundo? Porque nadie se iba a imaginar que iba a haber una pandemia que paralizara todo, hermano, y que entonces todos los negocios se pararan, la gente no pudiera ni siquiera salir a la calle y no tuviera ni siquiera con qué comer. Entonces, obviamente, eso alteró cualquier capital. George, ¿Sí? Adelante. en ocasiones, las empresas que lo van a contratar a uno como empresa, las empresas, por ejemplo, las empresas del Estado, exigen que uno como proponente tenga un capital de trabajo a veces equivalente al 50% Sí. del proyecto que uno va a presentar, a veces exigen el 100% del proyecto que uno va a presentar. Entonces, dependiendo de los planes que tenga la empresa, si va a trabajar con donantes globales o con entidades del Estado, Sí. es sano que uno vaya cuidando el capital de trabajo. La principal razón por la que hoy subieron la tasa de interés en la República de Colombia es porque la gente está gastando más de lo que tiene. Entonces lo que están es buscando desacelerar un poco ese proceso, pero a nivel de empresas, el capital de trabajo es observado con mucho cuidado por las personas que lo van a contratar a uno. Sí, señor. Importantísimo eso. Y claro, las empresas del Estado, o las empresas que lo contratan a uno, pues tienen que sentir que hay garantía de que con la persona con la que está trabajando tiene peso en la cola, ¿no? Digámoslo así. Tiene con qué responder. Que es lo que no pasa, digamos, uno de los principios de la corrupción es eso, ¿no? Se hacen empresas de papel que no tienen ni activo corriente ni pasivo corriente y generan el movimiento que tú quieras sin ningún respaldo. El riesgo es muy alto, porque entonces, pues pasa lo que pasa, ¿sí? Contratan a un fulano que tiene una empresa de papel, entonces el fulano no tiene cómo responder, entonces el puente que había quedado por hacer, pues no tiene cómo responder por él, el puente queda en la mitad, el Estado quiere endeudarlo, pero no tiene cómo encauzarlo porque no tiene activos, no tiene cómo responder. Es una cosa muy importante, ¿no? Que es precisamente lo que nos está hablando Alvarito. Entonces, entre más líquido sea un activo, o sea, más capital de corto plazo tenga yo, más activo tenga yo, que más tenga en el banco, que más tenga liquidez, menos rentable es a medida que se incrementa el grado de liquidez de un activo, entonces va adquiriendo mayor rentabilidad para llegar a los activos fijos. En otras palabras, entre más líquido de un activo, menos rentable es. ¿Por qué razón? Porque es que lo que yo tengo en el banco, lo que yo tengo debajo del colchón, lo que tengo, pues si no lo estoy moviendo, pues no me produce rentabilidad. Entonces esto es muy importante, ¿no?
es muy importante entender que el ideal sería que la proporción de activos corrientes de activos corrientes a pasivos corrientes fuera menor y sería mayor la rentabilidad. Entonces, hay que cuidar el capital de trabajo. Una deuda a corto plazo posee gastos de financiación menores que los de la deuda de largo plazo. ¿Sí? Porque entonces ahí sería más rentable. Entonces, ojo a eso. Yo puedo utilizar las tarjetas de crédito, señores empresarios, pero no lo haga pagando pequeñas sumitas. Entonces, ¿a cuánto le diferimos del pago? 48 cuotas. Así, pues entre más lejos usted lo ponga, pues más altos van a ser los intereses. ¿Cómo no pago este interés? Pues no dejando que pague ni siquiera el primer mes. Utilizar la tarjeta de crédito se puede utilizar como medio de pago. Pero el compromiso es que tan pronto yo genere el gasto, inmediatamente pago la deuda para que eso no me genere intereses de ninguna naturaleza. Si acaso por eso es que las empresas que tienen tarjetas de crédito cobran el uso de la tarjeta para evitar ese tipo de situaciones. Ahora, al efectuar préstamos a largo plazo, los costos serán mayores teniendo o no la necesidad de dichos fondos. Aquí surge una cosa que se llama el costo de oportunidad. Yo tengo 100 millones de pesos, ¿cierto? Y yo se los presto a Conchita. Pero sucede que ya ese dinero yo no lo tengo. Lo tiene Conchita. Y viene alguien y me dice, óigame, mire, estamos vendiendo esta ganga, esta casa que vale 100 millones de pesos, se la dejamos a usted muy barata, pero tiene que pagarla de contado. Digo, dale, yo no tengo con qué pagar porque lo que sí está la Conchita. Claro, Conchita me va a pagar unos intereses, pero perdí la oportunidad. No me la más, no. Sí. Ojo a eso. ¿Alguna pregunta? Argenis, cierra tu micrófono. Ok. Estamos claros en eso, ¿no? Tener en cuenta el costo de oportunidad. Ahí surge una cosa que yo trabajo mucho cuando trabajo la parte de endeudamiento, que es el manejo de la cartera. Cuidado con eso. Cuidado con confiar. Porque en la medida en que yo fío, estoy creando unos costos de oportunidad. Porque lo que yo tenía bajo control, lo doy bajo el control de otro. Yo tengo 1 millón de pesos, se los presto en este momento, se los presto, por ejemplo, a Álvaro, le presto 1 millón de pesos. Y alguien viene y me dice, óigame, vende este carro, y yo digo, pues sí, yo tengo cómo comprarlo. Dice, pero le falta 1 millón de pesos. Si no me lo paga de contado, no le vendo el carro. Ándale, lo perdí. Entonces, ojo con el costo de oportunidad. Por eso es bien importante tener el riesgo calculado. Entonces, en resumen, para mayor rentabilidad de la compañía debe existir una menor proporción de activos corrientes con relación a los activos totales y una mayor relación de pasivos corrientes a pasivos totales. ¿Cierto? Entonces, del total de activos, muy importante que yo tenga pocos activos corrientes, sino tenga deudas por cobrar, ¿no es cierto? Que tenga inventario, que tenga toda la cuestión, que tenga suficiente capital de trabajo. Pero de nada a mí me sirve tener dinero bajo el colchón si ese dinero no está produciendo. Igual, con respecto a los pasivos, ¿sí? Si yo tengo la relación alta de los pasivos corrientes, los pasivos totales, con respecto a los pasivos totales, pues, en otras palabras, el mejor negocio es vender de contado y pagar a plazos. Vender de contado y pagar a plazos. Paremos ahí porque nos queda para la próxima vez algún tema que yo quiero que manejemos,
que es el control de inventarios. Preguntas, dudas, reclamos, inconformidades, o no entendimos nada. Para Don Francisco. Alejandra que nos pedía, esta sesión está siendo grabada, entonces aquí nos queda todo. Don Francisco, una pregunta. ¿Sí? Cuando la empresa hace préstamos, ¿está en total libertad de cobrar intereses a quien le prestó? O sea, a los empleados. ¿Y eso entraría a formar parte de su utilidad también? Son otras fuentes de utilidad, ¿no es cierto? Pero hay una cosa importante. Eso entra a formar parte de los otros activos, ¿no es cierto? Son deudas por cobrar. ¿Sí? Pero no es lo ideal. Lo ideal es que mis fuentes de ingresos, de lo cual hablábamos, sea fruto de mi actividad profesional, de mi actividad como empresa, ¿cierto? Lo demás, si yo, por ejemplo, le presto a los empleados en un fondo de empleados, cosas de ese estilo, yo tengo ahí un capital, ¿no es cierto? Es una reserva, por decirlo, de mis posesiones, pero no debe ser la fuente de mi negocio. Estoy cambiando el espíritu al negocio. ¿Sí? La ecuación siempre se cumple, ¿no? Lo que yo tengo, menos lo que yo debo, es lo que es mío. ¿No es claro? ¿Ok? Muy bien. ¿Otra pregunta? A mí me queda una pregunta. Los que estamos aquí, ¿tenemos un esquema financiero claro y vigente? No. Terrible. Es decir, lo mínimo que yo tengo que tener es un balance claro. Y hoy no hablamos del estado financiero, porque ese es otro paseo. Ahí hay otras ideas, pero yo no quería revolver el pan con la manteca. Solamente hablamos del balance. Un En requisito. alguna sesión podemos hablar de los estados del estado de resultados. Pero es muy importante que yo registre información. Recuerden ustedes que en alguna ocasión al señor Bill Gates le dijeron que si era cierto que tiene la información tiene el poder. Él dijo, no, eso no es cierto. Hay mucha gente que tiene información pero no la usa. ¿Cierto? Lo mismo nos pasa a los pequeños empresarios. Recibimos dinero, pero no lo registramos. Entregamos dinero, pero no lo registramos. Y al final viene el contador o la contadora y dice, bueno, a ver, miremos el balance. ¿Cuánto ha entrado, cuánto ha salido? Ándale, hermano. Entonces, no, qué pena, pero yo no tengo recibos, comprobantes, fechas. Óigame. Entonces, el desorden genera crisis y la crisis genera más crisis. Y eso es el acabose. Crean, muy buena parte de los emprendedores se quiebran porque no llevan cuentas. Un adagio que es absolutamente cierto. ¿Por qué son pobres los pobres? Porque no llevan contabilidad. Esa es la respuesta. ¿Por qué son pobres los pobres? Porque nunca llevan contabilidad. Y así nos pasa. Entonces, si tú no llevas contabilidad, ya sabes en dónde te estamos catalogando. ¿Cierto? Así de claro. So, básicamente toca registrar absolutamente todo. Todo. No todo. que de pronto deje uno, más tarde lo hago y resulta que se olvida. Sí. Más adelante, en los viernes, yo voy a darles unas clasecitas sobre finanzas personales inteligentes. Que ese es otro paseo, ¿cierto? No son, es esto mismo, pero a nivel de nosotros, de las personas. ¿Cómo utilizamos? Con ejemplos, ¿va a ser con ejemplos? Claro, sí. ¿Cuánto gasto yo en la leche? ¿Cuánto gasto en el pan del desayuno? ¿Cuánto? Todo, ¿cierto? Las finanzas personales, ¿sí? Hay un libro que yo les recomiendo mucho, con mis reservas al respecto, que es del señor Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre.
una de las premisas que da Kiyosaki es precisamente esa, ¿no? Si usted no registra la información, pues está perdido, ¿no es cierto? Él habla de otras cosas, de la utilización de los capitales y ese tipo de cosas de inversiones y cosas de ese estilo, en las que no me quiero yo por ahora meter. Pero realmente él tiene razón. Si yo no tengo el control sobre el dinero, pues sencillamente no sé para dónde voy. Y pierdo la noción de cuál puede ser mi índice de progreso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, George, doctor Álvaro, un requisito es tener la contabilidad al día todos los días. Si no tiene contabilidad al día todos los días, no tiene empresa. claro. Y otro requisito, si piensa hacer empresa y quiere no tener dolores de cabeza, es tener el pago de los impuestos al día, porque la DIAN siempre cobra los intereses más altos del mercado, embarga o envía a la cárcel. Bueno, en Colombia, hasta ahora está anunciada la cárcel para deudores, sobre todo los retenedores de IVA que no pagan el IVA. Eso es robarle al Estado, básicamente. Pero en otros países es mucho más serio, ¿no? Pero aquí lo va a hacer más fuerte muy pronto. Sí. Si yo no pago los impuestos, hermanito, lo pago con cárcel. Es así de sencillo, ¿sí? Mi amiga Shakira, que yo adoro, ¿sí? Es yo soy el jefe de los capitanes del club de fans, ¿sí? De Shakira, pero la pobrecita, pues, o la asesoraron mal, o su papá hizo mal las cuentas, o lo que sea, pero la tienen encausada en España por millones de euros. Ella pagó la deuda, pero aún así el Estado le dice, no, mi señora, usted pagó los impuestos, se los pagó tardíamente, lo que quiere decir que usted utilizó el capital. Nos está debiendo en este momento, creo que son 13 millones de euros o cosas de ese estilo. Y ella dice, no, yo no pago esa vaina porque sí, yo ya pagué. Y no, señora, usted debe los intereses. Y ahí estamos. Y la tienen con un pie en la cárcel. Entonces, eso que usted está diciendo, Álvaro, tiene todo el sentido del mundo. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Reclamos? O si no, entonces empezamos a cerrar nuestra sesión, compañeros. Yo creo que esto es algo muy complejo para desarrollar, pero poco a poco lo vamos entendiendo. Lo que vimos hoy es como lo más elemental, ¿no? Lo más sencillito. Y todas las cosas, por ejemplo, en el caso tuyo, es un repaso a la brava de todo lo que, toda la sabiduría tuya, sí, Conchita. Pero esos principios, curiosamente, son los más olvidados. Ujú. Los que no los tomamos en cuenta como pequeños empresarios, como pequeños inversionistas. Eso es lo que nos quiebra. Quizás al hablar de todos esos conceptos, creo que, por ejemplo, yo aprendo más cuando explican con ejemplos. Pasó esto, que a mí me parece que me queda más fácil de claro. entender cuando, sí, exacto. Bueno, Un ejemplo para Conchita. La única forma de poder capturar a Al Capone fue por falta de pago de impuestos. sí, claro. Claro, Le hice un seguimiento. así fue. Así fue. Bueno, Bueno, ahí está Juan David. ¿Ustedes lo necesitaban para algo? George, pedir ayuda. Tenemos muchos proyectos en curso, pero estamos muy corticos. Entonces, estamos organizando un diplomado en finanzas. Estamos organizando un diplomado en investigación del consumidor. Estamos organizando para el año entrante un diplomado en gestión online, venta online. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar? Si alguno de ustedes quiere aportarle al tema, bienvenido sea. Si alguno de ustedes conoce conferencistas de excelente nivel, perdón, insisto, excelente nivel porque me presentaron una persona
en la que al hacer la prueba realmente no dio el nivel. Por favor, establezcanos el contacto. Tenemos paralizadas las redes sociales porque no nos alcanza el tiempo para escribir. Tenemos los artículos escritos, pero hay que publicarlos. Y entonces, recuerden que dentro de 15 días, los últimos 2 miércoles de este mes, Magdalena nos presentó a su hija, que nos va a hacer 2 sesiones maravillosas acerca de cómo venderle a los norteamericanos. Entonces están todos cordialmente invitados. Esta semana nos reunimos con Sara y reconfirmamos fechas. Finalmente, la sesión de ayer, la última sesión de gerencia de proyectos fue espectacular. Yo les recomiendo que vean la grabación. Y si Juan David nos espera, al finalizar esta sesión queremos hacerle una invitación. Entonces, George, ¿te parece? Cierra la sesión. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces damos por cerrada la sesión de hoy. Gracias por su asistencia y esperamos que, bueno, estos conceptos los vamos a colgar en el YouTube para que los podamos tener con más frecuencia y los podamos retar.